Ok, llevo más o menos 10 años trabajando en medios de comunicación. Mi experiencia al salir de aquí de la facultad fue primero trabajar en el Universal, en la parte impresa, en la sección de deportes. Fue más o menos un año. Como reportero. Sí, era como reportero. Era mi primer como trabajo, experiencia profesional, entonces obviamente desde lo más bajo de la cadena alimenticia. Y después de ahí, de ese año del Universal, pasé 2 años en el Museo Universum, específicamente se llama Dirección General de Divulgación de la Ciencia, entonces colaborábamos un poco en la revista Como Ves, en un portal que en ese tiempo era proyecto, pero que ahora ya salió, que se llama Ciencia UNAM, y algunos pequeños proyectos que ahí tienen cosas de radio, de tele, para periódico, colaboraciones, entonces era como un poco de todo, igual en la parte de reportero. De ahí, después de los 2 años de el Universum, trabajé en CNN. Estuve ahí más o menos 3 o 4 años, también en la parte de reportero, cubriendo notas nacionales, internacionales, digamos que de todo. Y ya después de ahí mi primer trabajo como coeditor fue para el periódico Más por Más, que es nada más un periódico y una página de la Ciudad de México, de noticias, de entretenimiento. Y ya después de ahí estuve más o menos 2 años y luego ya llegué a Nación hace 2 años más o menos, un poquito antes de que se creara el proyecto. Y ya, de ahí hasta ahorita. El trabajo que yo tengo, el puesto como tal, se llama coeditor. Eh, la diferencia que en algunos medios, por ejemplo, periódicos grandes impresos como el Universal, que hay dos funciones distintas, un editor que se encarga como de ver las notas, los ángulos, los temas que se van a trabajar, y un corrector de estilo que es el que se encarga de la revisión y corrección de los textos como tal. Aquí en los medios web, sobre todo en estos, sobre todo los que tenemos como pequeños o pocos empleados, normalmente un editor hace como las dos funciones. Entonces más o menos mi trabajo es como un poco de ver qué notas, noticias o trabajos o textos se hacen al día y al mismo tiempo revisar los textos de los reporteros, los que tú les encargas, corregirlos y darles el visto bueno para su publicación. En nuestro caso es como muy sencillo, simplemente es por turnos. Hay uno en la mañana que llega a las 6 de la mañana, sale a las 3, 4 de la tarde. Hay otro, digamos, como un horario intermedio, como de 8 a 5. Y yo que estoy en las tardes, noches, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 11, 12 de la noche, dependiendo del trabajo. Sí, así es. Es un portal de noticias, está enfocado prácticamente a política y de vez en cuando algunos temas que sean como muy relevantes, como algún accidente, como un avionazo, como un terremoto. Fuera de eso es como un portal de política y enfocado a jóvenes. Entonces, básicamente todos los reporteros hacen de todo. Es más bien dependiendo del horario, ¿no? Si el reportero entra en la mañana y hay una conferencia del presidente y de algo, supongo que su asignación va a ser esa cobertura, esa asignación. Alguien en la tarde, si hay una marcha por los 43, va a cubrir ese tema. Más o menos es así. No, en general no. Ahora sí que nuestro nicho es muy de jóvenes política. Entonces, realmente todas las personas que hemos trabajado ahí hemos estado siempre en medios. Entonces, a mí en mi caso ya me tocó una temporada solo cubrir Ciudad de México y entretenimiento y otra solo deportes y otra solo internacional. Entonces, básicamente la idea de cualquier periodista reportero es como tener nociones básicas de cultura general de todos los temas. Y entonces cuando haces política, pero si te toca ese día que se murió algún personaje importante, aunque sea de cultura, pues más o menos lo puedes hacer. Entonces no hay como mayor problema. Lo primero es checar más o menos si el ángulo, bueno, como te digo, en este caso nosotros hacemos como dos trabajos, el de la edición, me refiero a la parte editorial, saber si es buen ángulo, si es buen tema, y aparte la corrección de estilo como tal. Entonces hay que checar esas dos partes. En nuestro caso, digamos que en la parte de la corrección de originales haces primero tal vez una lectura rápida del texto para ver si puedes detectar como errores muy obvios y muy grandes
que si el titular, que si que es digamos lo primero, el titular, el sumario, la entrada, que es lo primero que se lee, la foto, pues checar si no hay algún, digamos, un error que sobresalga, ¿no? Y después de eso ya empiezas a hacer una lectura de todos los párrafos uno por uno y entonces vas corrigiendo detalles. Normalmente en esos casos y por la rapidez y por que el medio es internet, normalmente es corregir faltas de ortografía, typos, algunas imprecisiones, ¿no? En caso de que haya algo ya de la parte, digamos, editorial, que es nuestro trabajo como editores, es, ¿sabes qué? Te regreso el texto y tú vuelves a hacerla porque está muy mal escrita o porque yo te pedí que destacaras tal tema y destacaste otro que no me interesa a mí o que tal vez no va a interesarle a mi público. Algunas veces sí, cuando la nota es una nota pequeña y que tiene que salir ya, pues nada más es como te equivocaste y te faltó el acento y se lo pongo y entonces sigo revisando y le pongo otro acento y aquí te faltó una coma, aquí te equivocaste en un porcentaje, lo que sea, y ya se publica. Si la nota tiene mayores cambios y digamos no es urgente porque es un tema que va para a lo largo del día, se le regresa al reportero y el reportero sí tiene que hacer las correcciones, tiene que volver a revisar el texto y tiene que volver o a rehacerlo o nada más corregir lo que le marcaste. Sí, la primera, bueno, en cuanto a corrección de estilo, cuando te refieres a errores ortográficos, gramaticales, sí, pues lo básico y ya está. Ahora con internet es como muy fácil buscar manuales en internet, ¿no? O sea, es como sencillo, rápido buscar en la RAE y ver si hay una palabra que no concuerda, que ya sea que esté mal escrita por el significado, y están todos los diccionarios que están en internet, panhispánico de dudas, está la RAE y todos los demás. Y tenemos nosotros nuestro propio manual de estilo, entonces si hay algo que nos llama la atención, que nos salta, pues nada más buscamos el manual de estilo, que ya lo tenemos también digitalizado, y ahí checamos más o menos lo que hay que cambiar. En nuestro caso, como solo es web y solo son notas del día, se hace directamente en la computadora. Ya lo más fácil ahora es abrir un documento en Drive y entonces al mismo tiempo que tú lo modificas, el reportero lo puede estar checando. Pero ya no es como antes. Nosotros que estamos en la parte, en el sitio de Nación, nuestra empresa hermana es el financiero. Ellos sí que como tienen la versión impresa, ellos sí imprimen las hojas y ellos sí se hace un trabajo manual y sí van marcando hoja por hoja y después se hacen los cambios en digital. Sí, ahí mismo hacemos las anotaciones, ahí mismo las puede checar el reportero. Cosas excepcionales es cuando tenemos un trabajo, una investigación que lleva varios días, que sí hay que dedicarle más tiempo y eso se imprimen y entonces pasa no solo por el reportero y por el coeditor, sino también por el editor en jefe y entonces sí se imprime el trabajo y sí se hacen las correcciones y sí se les regresan al reportero, pero eso es pocas veces, normalmente en el día a día, como es muy rápido la dinámica de internet, se hace directo en el sistema que ya tenemos, que es la plataforma con el que subimos las notas, y si no en el documento del Drive. Antes ya no, bueno, antes sí, ahora ya no. Es como te digo que es muy rápido, entonces normalmente tienes cuestión de minutos en que tú le pides al reportero una nota y lo haces, entonces normalmente nada más en un cuaderno apuntas como los errores que está en la pantalla y se los dices al reportero. Incluso me tocó en otros periódicos, en otros medios, donde también, aunque venimos de la clase y sabemos que hay correcciones ortotipográficas y sabes cuando hay algún error, que si hay que, una está en alta, si hay que ponerle en baja, si le pones entonces los símbolos, digamos que en la práctica no se utiliza tanto. A menos, bueno, me ha pasado con gente que sí se dedica como más la edición de textos, por ejemplo, de libros, sí se hace, o los que hacen revistas que tienen como 15 días para hacer alguna revisión así, todavía se maneja eso, o sea, se imprime y entonces con el marcador le ponen las rayitas para hacer alta o baja, o para marcar los ríos dentro de los párrafos, todo eso sí se hace. Pero aquí en internet y básicamente en medios, por la premura y eso no se hace. Entonces nada más le dices, ¿sabes qué? Te equivocaste, te equivocaste en los nombres, te equivocaste en los acentos, te faltan altas, te faltan bajas, y entonces ya le dices dónde y el reportero ya lo busca o lo corrige. Y si es una nota urgente, lo haces tú inmediatamente y ya al final le dices, ¿sabes qué? Tuviste tales errores.
Básicamente todos los, digamos, como los formatos y esas cosas para uniformar todo el contenido. Muchos medios trabajan, no sé, un ejemplo es, dan una cifra y dan el porcentaje, pero el porcentaje te lo escriben en símbolo y otros te los ponen en 12% como tal, con toda la letra desglosada. Nosotros básicamente tenemos como todos esos detalles de cómo manejar el presidente, si en altas o bajas, los cargos si son en altas o bajas, si el prefijo de expresidente va pegado a la palabra o no, todo eso lo tenemos ahí uniformado para que cuando haya como un error, pues ya lo tengamos como listo, así cargos, dependencias, nombres, cifras, cómo se desarrollan las ideas, qué tipos de fotos van, qué tipos de fotos no, cuál es el crédito de las fotos, cómo se cita a una persona, una fuente, cómo va un link o un hipervínculo dentro del texto, todo eso básicamente es lo que tenemos. No, digamos que en todos los medios que me ha tocado, cada medio tiene su propio manual. En todos está, digamos, está impreso por si alguien lo quiere checar y lo tiene, digamos, el equipo como tal, pero todos son distintos. Todos los manuales han sido distintos y cada quien es como de acuerdo a su manual de estilo y que incluyen desde qué temas llevar y qué no y cuál es el tratamiento de todos esos temas y lo que te decía hace rato, la uniformidad de caracteres y de criterios. En ese caso nosotros llevamos primero, ahora sí como nos enseñaron en la primaria, artículo, sujeto, verbo, predicado. No sé si lo pueden checar, por ejemplo, Reforma, que es uno de los medios que todos los titulares siempre empieza con verbo. Atrapan, agarran, matan. Nosotros es el artículo, el sujeto, el predicado. Entonces es como una parte de nuestro estilo como ya muy clásico de nunca empezar con verbos, porque no nos gusta, porque sentimos que se ve feo y porque es parte como de nuestra, no sé, decisión de dar como un español en teoría más correcto, más adecuado. Entonces sí nos damos licencias como de escribir un poco más relajados porque nuestro público es joven, pero siempre respetando las reglas. Entonces nosotros nunca empezaremos una nota con matan a alguien, sino es Juan Pérez, licenciado de no sé dónde, de economía, murió esta tarde, ¿no? En lugar de él muere el licenciado de economía, ¿sabe? Los titulares los propone el reportero. O sea, toda la nota es, digamos, yo le encargo al reportero, ¿sabes qué? El Obrador dio una conferencia de prensa para anunciar el Tren Maya. Tienes que seguirla, el reportero sigue la conferencia y él plantea los ángulos, ¿sabes qué? Dijo este tema importante o este otro. Y entonces entre la plática del reportero y el coeditor se decide cuál de esos dos temas llevar. Se le dice, ¿sabes qué? Dijo que costará tantos millones, entonces esa es la nota. Y entonces ya el reportero hace la nota y desarrolla el titular, el sumario, toda la nota y escoge las fotos. Ya cuando pasa a revisión, el editor ya decide modificar el titular por algo que le parezca más atractivo o más preciso. Todo depende de la nota. En el caso de Naciones, por lo regular, siempre o casi siempre serán temas políticos y dentro del área de política siempre tratamos de darle un toque que sea de información útil. Y entonces, por ejemplo, cuando Obrador diga una nota del Tren Maya, pues a lo mejor nuestro ángulo de nación, porque nuestro público tal vez es muy joven, es si va a haber algún tipo de daño ambiental o es por dónde va a pasar el Tren Maya o es cuánto te va a costar subirte al Tren Maya o cuándo se va a acabar o cuándo va a iniciar la construcción. Más o menos. Ayer, por ejemplo, salió una nota del tren interurbano México-Toluca y entonces nuestra nota era como más utilitaria de cuánto te va a costar subirte y cuánto harás de viaje de un lado al otro, en lugar de darle voz a la declaración de Alfredo del Mazo de que ya va a estar listo y en lugar de destacar solo su participación, que sería como una nota más oficialista, más clásica, nuestra nota fue cuánto te va a costar y en dónde lo podrás tomar y cuánto será tu trayecto. Por ejemplo, en el periodismo tradicional, y lo puedes ver creo que en los demás medios, no sé, Reforma, El Universal, es como agarran al reportero durmiendo en el Senado, ¿no? Y entonces nosotros, tal vez en los titulares, para llamar más la atención, aparte de la foto que tiene que ir acompañado eso, pues podemos ponerle así como de qué oso el diputado de Morena que se quedó jetón, o se quedó dormido, o algo así, entonces podemos jugar con eso. Ahora, como mucho es de redes y como nuestro medio es internet, pues utilizamos etiquetas, hashtag y todo eso que es como ya muy
muy usual entre los jóvenes, ¿no? Entonces el que con K y H y E, o el fail, o como que oso, o esas cosas que se utilizan mucho en redes y que es como parte de lo que hace viral a las notas, lo podemos utilizar dentro del el titular o algo así. Pero ya cuando abres la nota y eso, la redacción, digamos, puede seguir siendo un poco permisible, poco flexible, pero siempre respetando las reglas de ortografía. O sea, si ponemos como un fail, palabra, un anglicismo que ya se utiliza mucho en redes, siempre queda dentro de la nota de una manera que se note que es una licencia, no que fue un error nuestro, no que fue algo, una equivocación, sino que es algo que hicimos a propósito para destacar que fue, para darle un como tono más amigable, juguetón, juvenil al texto. Pues hay de todo. Básicamente creo que se dividen en dos, como dos áreas muy básicas. Es las notas que tienes que llevar porque como medio tienes una responsabilidad de informar, y las notas que te pueden dar entretenimiento y que te dan visitas, ¿no? O sea, como que no puedes dejar una de la otra porque, o sea, es como, digamos, es como ya muy obvio y muy sabido que todos los medios viven y comen de algo. O sea, no podrían no vender. Esa es su función, son una empresa privada, entonces su negocio es vender. Y dentro de eso hay que equilibrarlo. Entonces ahí, si Peña Nieto da una conferencia, pues entonces podemos hacer una nota de los 10 puntos más importantes de la conferencia. Y aparte de esa nota, pues llevamos otra nota de algunos videos chistosos de él, de si se equivocó o no, de si dijo alguna tontería o no, de quiénes fueron los invitados, ¿no? Entonces más o menos se dividen así como nuestras áreas. Lo que tienes que llevar, porque eres un medio y tienes que informarlo, y porque como medio tienes que tener esa parte informativa. Y lo otro que es como lo más soft, lo que puedes permitirte o no, para justamente equilibrar esto. O sea, no caemos como de un lado a otro. Solo, por ejemplo, nosotros en Nación hacemos notas de memes solo cuando hay un evento político muy importante. Y me refiero con muy importante al informe de Peña, a los debates presidenciales o a la toma de protesta de AMLO. Fuera de ahí nunca hacemos memes, ¿no? Solo en esos casos muy específicos y muy de política dura, porque en ese momento el tema es como muy fuerte, está en tendencia en todos lados y es el tema en todo México. Entonces en esos casos sí, fuera de eso no, digamos, no lo hacemos. Es como nuestro tema política y nada más, y de ahí como sus distintas variantes. Sí, a veces depende del tema. Ahora ya es como muy normal y fue como muy claro. Después de que ganó Obrador, cada tercer día daba una conferencia para anunciar algo. Era como muy básico y el mismo tema te lo daba, que Obrador presentaba 5 obras que él quiere hacer, ¿no? Entonces esa misma nota ya te da pie a hacer algo así más rápido y digerible, en lugar de irnos con un ángulo que llevan todos los medios como Obrador presenta proyecto de infraestructura. Nuestro ángulo era como 5 obras que quiere hacer Obrador, y entonces era el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, a lo mejor el tren del Istmo y varias cosas así. Entonces era como es como nuestra forma de tratar de hacerlo más digerible, más fácil y no tan pesado como la clásica nota de la pirámide invertida que se maneja en todos los medios o en muchos de los medios. Nosotros mucho. O sea, prácticamente no hay una nota de nosotros que no lleve algún video, algún GIF incluso, y siempre llevan imágenes. O sea, por ejemplo, hay varios sitios, porque yo trabajé en otros donde puedes publicar una nota sin foto. A lo mejor por la velocidad y la urgencia publican una nota sin foto. Nosotros no, nuestras notas siempre llevan fotos, y cuando es un tema así, siempre le ponemos videos, ya sea el video del presidente o del candidato o lo que sea hablando, o ya sea otros videos que acompañen lo que él dice. Ahora ya es como muy fácil, si vas a hablar del Tren Maya, pues en Twitter te encuentras 1000 videos del Tren Maya, ya sea de su secretario, ya sea de algún funcionario particular que esté a favor, o ya sea de gente que está en contra, y entonces es muy fácil y muy rápido incluir videos. Y aparte nosotros también tenemos nuestros propios videos, entonces es como muy común que nosotros le demos peso a todo eso. Eso los escribe el reportero también. Los reporteros se encargan de hacer los guiones de los videos. Varios de ellos se encargan de igual grabar la voz, y nuestros editores de multimedia son los que arman toda la estructura.